En el libro puntualmente pusimos énfasis en el alto desempeño para no confundir el hecho de que estaríamos hablando solamente a aquellas organizaciones o en el caso del deporte a deportistas que están solo en la elite, porque lo cierto es que uno puede alcanzar su más alto desempeño o su más alto rendimiento estando en cualquier organización o en cualquier disciplina, independientemente de seas profesional o no. Entonces el alto desempeño también lo podríamos o lo planteamos desde el lugar de que vos podés estar en divisiones juveniles o podés estar jugando con tus amigos en un torneo interclubes y poder casualmente alcanzar tu máximo desempeño. Como organización, cuando planteo de qué es para mí el alto desempeño, casualmente tiene que ver con eso, alcanzar el nivel máximo que desde una organización podamos lograr. Generalmente cuando me toca ir a hacer gestión a algún lado, pienso para mí en tres cuestiones que son muy importantes. La primera es poder trabajar con todas las personas que son parte de la organización. Fundamentalmente es poder lograr que estemos conectados. Y el hecho de estar conectados se da a través de algo que es a veces poco llevado a cabo dentro de una organización, que es generar espacios de debate. Lograr encuentros entre las personas que trabajan para que podamos debatir, para poder lograr acuerdos, para poder enriquecernos, para poder establecer un activo institucional que sea común para todos y que a todos nos enriquezca, que a todos nos agregue valor, que el aporte que hace cada persona sea un agregado de valor para la institución, y para eso se requiere tener debates. Creo que el segundo punto en el intento de la creación de esos espacios para lograr debates es que podamos integrarnos, y para mí la integración la busco a través de dinámicas que nos permitan tener procedimientos comunes dentro de la institución, es decir, una forma de entrenar, una forma de planificar, una forma de distribuir las cargas de trabajo durante el día, durante la semana, o bien la manera de organizar una sesión de entrenamiento. Y cuando hablo de una sesión de entrenamiento, no solamente de la parte en sí de fútbol, sino también de cómo vamos a armar cada día de entrenamiento, digamos, por dónde empiezan los chicos, por dónde van pasando a lo largo del día, que cada uno de esos bloques que tiene la sesión de entrenamiento tenga un procedimiento para llevar adelante, y que no sea porque se me ocurre a mí, sino que es algo que en esos espacios de debate empezamos a trabajar sobre un contenido común y sobre un procedimiento común que debería ser institucional. Y el tercer factor que creo clave y que también intento estimular mucho en aquellos lugares en los que estoy a través de eso es la comunicación. Y para poder comunicarnos de manera eficiente tenemos que tratar de lograr, o debemos lograr, tener un lenguaje común. Y el lenguaje común no solamente está en las palabras, sino también está en los procedimientos, está en los conceptos, está en lo que hablábamos antes, en una manera de entrenar, en cómo planificar el entrenamiento. Porque si logramos tener lenguajes comunes, primero que es mucho más fácil para todos poder interpretarnos. Y segundo, que los chicos, a medida que crecen dentro de la institución, reciben conceptos y palabras que son de fácil interpretación, porque son las que utilizamos todos y empiezan a tener un sentido común. Lo aspiracional es realmente trabajar como una organización sistémica que nos permite que todo lo que vayamos desarrollando lo podamos hacer a través de una acción que todos compartimos. La primera institución que me abrió las puertas para hacer este trabajo, para trabajar como profe, fue Duendes, que es un club de rugby muy importante de Rosario, que es un club que busca la excelencia, a pesar de ser un club que tiene poca cantidad de deportistas comparado con grandes clubes, ¿no? Tiene un volumen de chicos que entrenan, a donde el principal deporte es el rugby, más allá de que después creció el hockey también. Y lo cierto es que cuando empecé a trabajar en rugby y a trabajar con un entrenador que se llama Ricardo Imhoff, que es el tío de Juan Imhoff, el jugador de los Pumas, la verdad es que Tato era muy exigente desde la parte energética del juego. Eran entrenamientos muy intensos, por lo general bastante largos, de 1 hora 45, 2 horas, y yo hacía mi tarea como profe y él hacía su tarea como entrenador. Por supuesto que su tarea como entrenador estaba bien, y la mía como profe también estaba bien, porque la avalaban los libros, la avalaban los cursos que yo había hecho.
Pero lo cierto es que si yo aplicaba el entrenamiento tal como me decían los libros, y a eso le sumábamos lo que después hacía Tato en el entrenamiento de rugby, bueno, era más que entrenarlos, era cansarlos a los jugadores. Entonces, obviamente lo mío entraba en los libros, pero cuando después iban a rugby no podían mantener la intensidad del entrenamiento que les exigía el entrenador. Entonces empezaba esa duda entre, bueno, si lo importante es hacer físico o lo importante es hacer rugby. Entonces decíamos, bueno, vamos a una cosa, vamos a cambiar y hagamos primero rugby y después hacemos físico. Claro, pero ahí sí se me quemaban los libros, porque todo lo que yo había visto en entrenamiento y en aquel momento existían áreas funcionales, etc. Lo cierto es que todo lo que fundamentaban los libros, después de haber recibido un deportista que venía de 2 horas de hacer rugby y de haber tenido una demanda energética tan grande, el trabajo físico ya no cumplía las adaptaciones fisiológicas que uno estaba buscando. Y entonces a partir de ahí me empecé a plantear, decir, bueno, ¿cuál es realmente la tarea de lo que a mí me tocaría hacer? Porque lo que está haciendo el entrenador en sí, mientras después esto se me replicó en otros deportes, ¿no? Pero lo que hace el entrenador cuando está dando rugby, o cuando está dando fútbol, o cuando está dando básquet, o cuando está dando hockey, o cuando está dando lo que está dando, ¿eso no genera una demanda energética sobre el deportista? Y uno empezó a decir, ahí empecé a pensar y decir, sí, claro, obviamente, si él entrena Scrum, no es lo mismo que si entrena defensa, energéticamente. No es lo mismo si Scrum lo entrenamos un día y defensa lo entrenamos otro. No es lo mismo si el Scrum lo ponemos antes o lo ponemos al final. Y lo mismo pasaría con el fútbol, digamos. Un trabajo de espacio reducido genera una demanda energética y un trabajo de pelota parada genera otro. Y el entrenador también es altamente responsable de cómo los jugadores llegan al fin de semana y de cómo es el rendimiento energético de los deportistas al momento de competir. Entonces, todo eso me empezó a dar vueltas en mi cabeza y decidí irme a Estados Unidos. Me fui a la Universidad de Texas, en Austin, y la realidad es que ahí fui más que nada a aprender metodologías para mejorar la calidad de movimiento de los deportistas. Bueno, aprendí mucho sobre metodología, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención en aquel momento es que la Universidad de Texas tenía cerca de 22.000 deportistas y esos 22.000 deportistas funcionaban en una organización perfecta. Y que independientemente de que jugaran al fútbol americano, jugaran al vóley, jugaran al básquet o al golf, funcionaban dentro de una organización que realmente a mí me llamaba mucho la atención por la cantidad que eran y cómo funcionaban a través de un formato que era sistémico, porque en toda la institución tenían una idea clara de lo que era entrenarse. Y empecé a ocuparme mucho por lo que había ido de lo metodológico, pero empecé a hablar más con los que eran los directores deportivos. Y una de las cosas que ellos me planteaban es que el rendimiento de un deportista depende de la organización. Depende mucho más de la organización que de la calidad o la capacidad o el conocimiento de un entrenador, un preparador físico, un kinesiólogo, etc. Sino que todo eso, estando organizado y educando bien al deportista, el deportista mejoraría mucho más su rendimiento. Hablo de esto, fue en el año 2004, 2005 más o menos. Bueno, volví a Duendes con una idea de que, más allá de, para hacerlo descriptivo, ¿no? En vez de decir ser un profe que cuenta sentadillas, me transformé en un profe que trabajaba con los entrenadores y que ayudaba a articular a las distintas áreas que trabajaban para que no nos pase de pensar que por un lado yo estoy haciendo la parte física y por otro lado el entrenador está haciendo el entrenamiento sin que eso tenga una influencia entre lo que hace uno y otro. Y bueno, a partir de ahí fue desarrollar, hay más una gestión de trabajar sobre el staff y sobre todos los que estaban, que puntualmente trabajar como profe. Generamos una organización de trabajo que fue muy buena y que tuvo muy buenos resultados porque pasamos prácticamente a monopolizar el torneo de rugby del litoral. Duendes, que nunca había sido campeón nacional, ganó 4 torneos nacionales, que nunca había ganado un torneo del interior, ganamos 4 torneos del interior. Bueno, y eso llevó mi nombre en el rugby y me hizo crecer mucho. A partir de eso, en el año 2009, la UAR crea los centros de alto rendimiento en la Argentina, que en aquel momento se llamaban Pladares, hoy se llaman academias, que había uno en Rosario, uno en Tucumán, uno en Buenos Aires, uno en Córdoba y uno en Mendoza. Y bueno, en un momento me llamaron por teléfono, yo me fui desde Rosario a tener una entrevista con Agustín Pichot, que era el máximo referente de eso. Y me fui pensando que me iban a ofrecer ser el preparador físico de los Pumas.
y cuando llegué a Buenos Aires lo que me ofrecían era ser el director de la preparación física de la Unión Argentina de Rugby. Y cuando hablo de la preparación física tenía a mi cargo el área médica, el área de kinesiología, el área de nutrición y el área de preparación física. Y bueno, si piensen ustedes si a veces es difícil lograr tener procedimientos y tener contenidos unificados dentro de un mismo club, lo difícil que era a nivel nacional y teniendo 5 centros que estaban tal vez a 1500 kilómetros uno del otro. Así que bueno, ahí hablamos con Agustín, yo le dije que obviamente aceptaba el desafío, pero que necesitaba, la UAR en aquel momento tenía un convenio con una empresa de Estados Unidos que en aquel momento se llamaba Athlete Performance, que daba 3 capacitaciones al año. Y bueno, yo le propuse a Agustín que hagamos un convenio que durara 20 semanas al año, que me ayudaran a mí a poder crear un contenido unificado, que pudiésemos crear un contenido único para la UAR y que todos los que trabajamos tuviésemos que capacitarnos de ese contenido. Y no que cada uno hiciese lo que a cada uno le parecía, sino establecer un contenido propio, capacitar a nuestros profesores y a nuestros recursos a partir de ahí. Y bueno, ahí fue donde más que nada empezó más mi tarea de gestión de un plan tan importante, más que la tarea propia del profe. Siempre, por supuesto, me gusta mucho la tarea de profe porque creo que es el motivo por el cual comencé a trabajar en esto, pero empecé a tener una mirada mucho más holística de lo que es el rendimiento. Y bueno, la verdad que fueron experiencias muy lindas. Trabajé desde el año 2010 hasta el año 2016 en la UAR, y no solamente en la UAR, sino junto con esta empresa que realmente me ayudó a formarme muchísimo. Ellos casualmente tienen 6 centros en Estados Unidos, con lo cual se les repetía una similitud con respecto a lo que nosotros teníamos en Argentina, así que bueno, realmente fue una ayuda muy grande para poder hacerlo y bueno, me brindaron una capacitación muy importante. Así que bueno, ahí empecé más a pensar en una función que esté más asociada a la gestión. Hice eso durante 4 años y los últimos 2 años la UAR me nombró director del plan de rugby, con lo cual a partir de eso también empezaba a tener injerencia sobre la formación de los entrenadores. Y bueno, en el momento previo, mientras fui preparador físico o director de la preparación física, yo siempre estaba convencido que era muy importante escribir y que si yo iba a alguno de estos centros y me tenían a mí para poder preguntarme cosas, yo podía evacuar cualquier duda, pero en el momento que me iba no tenían de dónde consultar. Así que bueno, en aquel momento escribí primero un libro que se llamaba Entrenando Movimientos, después escribí otro que se llama El Arte de Entrenar, para que todos los profes que trabajábamos en las academias pudiésemos sacarnos dudas, y lo abrimos a todo el rugby argentino para que todos puedan leerlo, y a su vez hicimos capacitaciones abiertas para todos los profes que trabajaban en los clubes. Y cuando me tocó lo de los entrenadores, también estaba convencido de esto que te estoy diciendo, que cómo el entrenador distribuye los ejercicios y cómo arma sus sesiones de entrenamiento, y a su vez cómo utiliza un lenguaje, que necesitamos tener un lenguaje de la Argentina que sea unificado. Bueno, escribí un manual que se llama Aprender a Enseñar, que también lo utilizamos para los entrenadores que trabajaban en la UAR y que a su vez también tuvieron acceso todos los entrenadores de la Argentina, acompañado de un programa de formación que nos permitió llegar con ese contenido a todo el país. La tarea a desarrollar con los entrenadores, PF, kinesiólogos, nutricionistas, agregamos el área de psicología, más la tarea que llevamos adelante con los chicos fue muy linda. Hicimos cosas que realmente eran aculturales para el fútbol. Establecimos todo esto que hablábamos antes, ¿no? Un procedimiento, y cuando hablamos de un procedimiento, cómo entrenarnos, cómo distribuir las cargas durante la semana, clasificar los ejercicios según sean de componentes abiertos, de componentes cerrados, de componentes integrados, cómo elaborar una sesión de entrenamiento, la duración que tenía que tener cada una de esas sesiones. Pero a su vez, cuando uno piensa, tal vez hago este movimiento con la mano porque es cuando uno piensa en el bloque de fútbol, lo que nosotros creamos dentro de Newell fue como si fuese una currícula escolar. Entonces, cuando nosotros teníamos de lunes a viernes
bueno, los chicos pasaban por bloques como si fuesen materias en el colegio. Entonces tal vez los lunes, cuando llegaban, según por categorías y empezaban en distintos horarios, porque nuestro cuello de botella era el gimnasio, entonces teníamos que ser muy prolijos en los tiempos que trabajábamos para que no se nos junten 100 chicos en el gimnasio, sino que fuesen entrando por división. Por lo tanto éramos, la verdad, que bastante exigentes con cumplir los horarios, pero los chicos, vamos a poner ejemplo que empezaban, no sé, la cuarta, la quinta o la sexta, cualquiera, empezaban los lunes, y tal vez los lunes lo primero que tenían era la parte teórica del fútbol, a donde se les había dado un trabajo para que puedan estudiar lo que nosotros habíamos escrito sobre el fútbol y que ellos pudiesen presentarlo, y en el momento de presentarlo se generaban debates. Utilizamos también herramientas muy modernas como ser Kahoot, que son gaming de evaluación, que realmente era un griterío porque es un juego que vos tenés que ir contestando sobre cosas que aparecen, entonces con eso vas fijando el conocimiento declarativo y conceptual de los jugadores. Después de eso iban a una parte de trabajos de activación, donde estaba el bloque en el que trabajaban los profes. El bloque o la materia que seguía era destreza de movimientos para mejorar la calidad de moverse en cada uno de esos planos. Después de ahí iban a la parte de fútbol, que según lo que tuviesen, según el día que fuera, el entrenamiento tenía ciertas características. Después de ahí iban a la parte del gimnasio y finalmente iban a la parte final o a la materia final, que era trabajos regenerativos. Y según los días, eso se repetía todos los días y se iban modificando materias. Ejemplo, el martes tal vez tenían educación nutricional, después de educación, en vez de teoría del juego, entonces tenían educación nutricional, después de eso de nuevo iban a cada uno de estos bloques. Los miércoles tenían educación en gestión de emociones, y bueno, todos los días íbamos trabajando y teníamos una currícula por la que los chicos iban pasando todos los días. Nosotros a esos días los clasificábamos por colores, entonces según el color del día era cómo intervenía para ese día el área de nutrición, cómo intervenía el área de psicología, cómo, si era un día amarillo, si era un día rojo, si era un día naranja, qué características tenía que tener el gimnasio, qué características tenía que tener el entrenamiento de fútbol, y así cada día. Y desarrollamos un programa también de formación para los entrenadores, un programa de formación para los jugadores, y además creamos también aparte un programa al que le llamamos Café con Fútbol, en donde una vez a la semana iban los periodistas, el primer jueves de cada mes iban los periodistas, el segundo jueves de cada mes iban los padres, el tercer jueves de cada mes iban los representantes y el cuarto jueves de cada mes iban los socios interesados. Y a ellos les íbamos contando todo lo que íbamos desarrollando, no solamente poniendo como cuestiones objetivas los resultados del partido, sino que habíamos desarrollado una plataforma donde íbamos guardando todos los datos que teníamos y cómo cortábamos los partidos, también mostrándole la evolución que teníamos desde la composición corporal, desde el peso, desde la carga que trabajaban, desde todo. O sea, teníamos todo muy, muy, muy detalladamente organizado. Y mi experiencia fue muy linda, a mí me gustó mucho. Después por cuestiones personales y por algunos desacuerdos que yo tenía en cuanto a algunas cuestiones que sucedían en el club, decidí no continuar. Pero mi experiencia en el fútbol fue muy linda, y creo que para los chicos también, y para los entrenadores también lo fue. Digamos, hay un paradigma que al deportista lo ve como una máquina, ¿no? Creemos que el deportista es una máquina y que como tal la tenemos que medir desde lo físico, la tenemos que medir desde lo técnico, hay que ponerle una clasificación, si es rápido, si es veloz, si es fuerte, si técnicamente es bueno, y para que esa máquina esté en perfectas condiciones, le hacemos kinesiología, le ponemos combustible, los metemos en hielo después de que termine el entrenamiento. O sea, interpretado el deportista como si fuese eso, ¿no? Un engranaje perfecto. Por otro lado, el paradigma también toma al deportista como una cuestión atomista, ¿no? Que decir, bueno, separamos por un lado, es lo que hablamos antes, ¿no? Separamos la parte física de la parte técnica, de la parte nutricional de la parte psicológica. Bueno, es como que el deportista son todas partes. Y bueno, sí, está bien físicamente, pero no esto, o está bien esto, pero no en lo otro. Digamos, como si la persona la pudiese fraccionar en un montón de átomos. Y por otro lado, también tiene un concepto que es absolutamente racionalista. ¿Cuántas veces por ahí a mí me ha pasado también en un video de decir que un chico erra un gol, o que se erra un triple que otro no erraría, o una patada a los palos, y trabajamos lo mecánico, ¿no?
repetimos 1000 veces la definición, repetimos 1000 veces el tiro, y alguna vez le preguntamos, ¿qué te pasó ahí? Y si la verdad me cagué todo, tenía miedo, o me puse ansioso, o no sé, me frustré, o me puse a pensar más en el poco tiempo que faltaba para ganar que en jugar el propio minuto a minuto. Cuestiones que están relacionadas exclusivamente a lo racional, digamos, a la razón. No hay emociones que puedan funcionar. Y si hay alguien que está deprimido, lo mandamos al psicólogo porque está deprimido, pero cuando vuelve el entrenador lo maltrata sin tener en cuenta cuál es su estado emocional. O simplemente decir, mira, la verdad que, no sé, o tuve familia, o estoy por firmar un contrato, o lo que sea, lo emocional prácticamente se descarta del deporte. Entonces, todo eso no termina siendo un contexto exponencial para el deportista. Creo que todavía se podría ir un escalón mucho más arriba. Creo que el gran ejemplo en la Argentina hoy de tratar de pensar un nuevo paradigma y una nueva forma de educar a los deportistas es lo que hace Pepe Sánchez en Bahía Blanca, en Dow Center, que realmente trabaja no solamente desde las cuestiones deportivas, sino, bueno, buscando que los chicos puedan expresar y que puedan identificar sus emociones, que el equipo propiamente las puede identificar en el momento que está jugando, proponer hacer otras actividades, de que los chicos también, además de jugar al básquet, encuentren aquello que les gusta, que puedan pintar, que puedan tocar la guitarra, que puedan aprender otro idioma, que por supuesto estudien en el colegio, pero que también incentivarlos mucho a que descubran que a través del deporte pueden aprender. Y que, como yo te decía antes, el deporte se puede estudiar. El deporte se puede estudiar y mucho, y que ese deporte se puede estudiar mucho más allá de la presencia del entrenador. Entonces, si la institución logra crear un contenido y puede armar o utilizar determinadas herramientas didácticas, también podemos lograr que el chico, más allá de que que aprenda de historia o que aprenda de matemática, también aprenda mucho de la conceptualización del juego. Y creo que eso es la exponencialidad, que el entrenador le ponga en desafío al deportista el hecho de que pueda aprender. Y que si puede aprender y se esfuerza, puede ser todo lo bueno que quiera. Y ahí está la exponencialidad. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué crees? Con los jugadores que me tocaron, pero si para eso estás, digamos, para desarrollarlo. De que el entrenador, dentro de la cultura de nuestra institución, entienda de que los chicos aprendan es también responsabilidad de él, o una gran responsabilidad de él, a través de crear contextos que sean exponenciales. Que el entrenamiento no sea un lugar de miedo, que el partido sea un lugar al que vamos a ir a disfrutarlo, más allá de la responsabilidad que tiene, y que no todo el tiempo el deporte sea temor, miedo y presión. Tal vez en el pasado la información no estaba disponible, no había tanta información disponible. O sea, si yo quería aprender de rugby, no sé cómo la gente aprendía de rugby, o si alguien quisiese aprender de fútbol, de básquet, si no te ibas afuera y traías un libro, o veías un video o algo, era muy difícil obtener información. Hoy la información está en cualquier lado. Entonces un chico rápidamente puede acceder a esa información sin la necesidad incluso del entrenador. Por lo tanto, hoy no creo que exista tanto el hecho de que el entrenador es el que sabe y el resto no sabe nada. O sea, por supuesto que si a lo mejor a mí me llevas ahora o a cualquiera de ustedes a, no sé, a aprender algo que no tengo ni idea, y bueno, voy a necesitar de alguien que realmente me enriquezca de conocimiento. Pero si a mí eso me despierta interés y esa persona me dice a dónde puedo leer y a dónde puedo buscar, más allá de la presencia del entrenador conmigo, yo voy a ir a indagar sobre eso. Y los chicos hoy lo hacen. Y si vos los incentivás a que lo hagan, lo hacen. Entonces ya hoy no es tanto que el entrenador es el que sabe todo y los chicos no saben nada. Y además los chicos, a medida que van pasando año por año, se han enriquecido de otros entrenadores también. Entonces hoy información hay mucha, y me parece que el entrenador que crea que es el único que sabe y no le da oportunidad a los chicos de explorar desde lo procedimental en los entrenamientos como desde lo conceptual a través de la búsqueda de información, bueno, se está quedando desactualizado en cuanto a lo que estas nuevas generaciones exploran para poder aprender. Creo que son completamente distintos tal vez a momentos que había antes. Y viste que es muy común decir, bueno, pero viste que los chicos ahora... No, los chicos ahora no quieren aprender como vos le querés enseñar, tienen otras formas de aprender. A mí me gusta ver bueno, mi hija no juega a la Play, pero sí mi hijo. Y me gusta ver muchas veces lo que hace, digamos, cómo aprende.
Y si uno se pone a pensar, ¿cómo aprenden a jugar a la Play? No tiene ningún adulto que le enseñe a jugar a la Play. Aprenden solos, por práctica, por error, porque prueban y prueban y prueban y prueban y prueban sin ningún adulto, hasta que en algún momento llega su mamá o yo y le decimos, bueno, listo, basta de Play. Obviamente él ya cumplió sus horarios en el colegio y tal vez su práctica deportiva, que afortunadamente la hace todos los días, y llega a casa y juega a la Play. Yo haría lo mismo porque está buenísimo, pero en algún momento ya le decimos, bueno, listo, corta la Play y lo primero que se va es al teléfono. Y cuando lo veo en el teléfono le digo, ¿qué estás haciendo? Nada, lo estoy mirando a Luciano, cómo pasa esta pantalla que yo no la puedo solucionar. Y busca a alguien en YouTube que le da la solución de lo que él está buscando. Y va después de nuevo, explora, lo trata de hacer y supera esa situación. Entonces digo, hoy el entrenador que crea que es el único dueño del conocimiento y eso de decir, bueno, vos callate y hacé lo que yo te digo, y probablemente no logre tener influencia sobre los deportistas. Y para mí ese es el factor principal o la competencia principal que tiene que tener un entrenador. La capacidad de poder influir sobre la gente, sobre las personas que conduce. Aquel que logra influir sobre las personas que conduce va a tener seguramente mucho más chances de lograr que eso que quiere que suceda pueda suceder. Y que incluso no creer que eso que vos querés que suceda, sos el que tiene que hacer que eso suceda. Porque los jugadores muchas veces pueden plantearte algo que tal vez puede ser superador a tu planteo. Entonces creo que muchas de esas cosas están cambiando, a mi modo de ver, para bien, y que especialmente en juveniles los chicos tienen mucho acceso a la información y en adultos tienen también mucha información. Entonces, es decir, tener influencia y organizar bien lo que uno quiere hacer para poder agregarle valor a los deportistas que tiene, a mi modo de ver, es una de las principales virtudes de un entrenador. Para mí hay tres aspectos que son importantes. Hasta si querés te lo pongo como tres principios que trato de utilizar en mi gestión. El primero es poder definir mis expectativas. ¿Qué es lo que yo creo que voy a lograr? ¿O qué es lo que yo quiero lograr? Y de algún modo también en esas expectativas poder asociarlas y preguntárselas a las personas con las cuales voy a trabajar. Digamos, si mis expectativas son coincidentes con las expectativas que tienen ellos. Si viniese alguien y nos dice, bueno chicos, ¿les gustaría aprender 5 idiomas? Las expectativas de él son que nosotros aprendamos 5 idiomas y nosotros decimos, dale. Ahora esa señora nos vuelve a decir, perfecto. Empezamos mañana a las 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes durante los próximos 5 años. Yo digo, che, mirá, la verdad, me gustaría saber 5 idiomas, lo que no sé si estoy dispuesto a aprender y hacer el esfuerzo de aprender esos 5 idiomas. Entonces, queremos saber todos. Aprender es un proceso bastante más complejo. Entonces, generalmente en las expectativas, cuando uno trata de asociar esas expectativas a las expectativas de todos nosotros, cuando yo hice esta pregunta, obviamente nosotros decimos, sí, yo quiero saber. Y cuando vos le preguntás en esa asociación a los entrenadores si estarían dispuestos a aprender más de fútbol, a procedimentar mejor, a hacer mejor análisis de video, a hacer mejores cortes, seguramente la gran mayoría te va a decir que sí, ¿quién no querría saber más? Pero después empieza un segundo principio, que es la viabilidad. Y yo recién te mostré un claro ejemplo de que no es viable para que yo pueda aprender 5 idiomas. Digamos, sí está la expectativa, pero no la viabilidad. Porque yo no podría durante 5 años levantarme lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana. Porque no puedo, porque trabajo de un montón de otras cosas, por el motivo que sea. Entonces, el primer punto es las expectativas que tenemos y después poder analizar esa viabilidad. Entonces, de las expectativas que vos tenés, pensar cuáles son viables. Yo escucho un montón de personas que tienen un montón de programas que quieren desarrollar en los clubes, que están buenísimas, decir vamos a hacer esto y que lean y que estudien y que... Decir, buenísimo, dale, ¿y cómo lo implementás? Y la verdad, ahí se me complica. O, ¿con qué grupo de personas vos vas a trabajar? Tal vez, ¿qué edad tienen? Son personas que están más asociadas a cuestiones, no sé, didácticas actuales, conocen o pueden utilizar más un tipo de herramientas o no, con qué tipo de entrenadores nosotros contamos y qué tiempo dispongo también para que se puedan cumplir esas expectativas. Y el tercer principio es la tolerancia, digamos, porque si vos me generás mucha presión a mí en lo que vos me querés enseñar,
pero vos me estás pidiendo que haga algo que yo estoy tratando de levantarme a las 5 de la mañana todos los días, pero vos me metés una presión muy grande para que yo lo pueda hacer y no lo puedo tolerar. O sea, yo ya no te tolero más a vos. Y es probable que a lo mejor en algunos aspectos vos no me toleres más a mí. Entonces, si cuando uno quiere desarrollar algo, busca las expectativas que tiene y realmente las expectativas se asocian a la viabilidad de lo que podemos hacer y el proceso de tiempo es tolerable, probablemente puedas ir creciendo sobre eso. Si ya se transforma intolerable porque no hay viabilidad, es probable que las expectativas de lo que tenemos seguramente fracasen o lleven adelante algún cierto tipo de rebelión. Entonces, siempre cuando uno desarrolla algo sobre estas cosas, uno debe entender con quién lo va a hacer. Por supuesto que uno tiene siempre que presionar un poquito para llevar esa organización en la que uno está a un lugar como el que uno piensa. Pero a veces los tiempos de esas expectativas que vos tenés no son como los que vos querés. No son como los que vos querés. Una vez un psicólogo con el que yo trabajo mucho me dio un ejemplo que estuvo bueno. En la gestión y en el conocimiento, vos imaginate que sos una majuana de vino. Hay personas a las que no les gusta el vino. Entonces tenés que ir trabajando con ellos para mostrarle cuáles son las virtudes que tiene tomar vino. Hay otros que se bancan tomar una copa de vino. Otros se bancan tomar una botella de vino en una cena. Pero si le das los 5 litros juntos, probablemente se intoxiquen y no van a querer tomar más vino. Entonces, lo que uno tiene que aprender es a racionalizar, porque vos sabés a dónde vos querés ir. Vos tenés claro el conocimiento que vos tenés y probablemente seas el que más conocimiento pueda llegar a tener de la organización, si querés, que para mí tampoco es así. Pero digo, a vos te eligieron en un lugar para que vos conduzcas algo y gestiones algo, aunque puede ser que no seas el que más conocimiento tiene, porque a lo mejor hay gente dentro de la organización que sobre un tema determinado tiene más conocimiento que vos. Ahora digo, si vos le querés meter todo eso en un día, los vas a intoxicar y vas a perder influencia, que es lo que yo decía antes que para mí hay que tener. Entonces decir, bueno, vos tenés una damajona de vino de conocimiento, bueno, te vas a sentar con alguno y tendrás que explicarle cuáles son los beneficios, con otros estarán dispuestos a que vos le des una copita de vino, o sea, hoy enseñarle un procedimiento, mañana enseñarle otro, dejar que lo puedan instalar, dentro de 2 meses otro, y a lo mejor tenés a otro que decís, che, yo con este me puedo sentar y es una damajona de vino porque eso va y va y va y va, y yo le doy una cosa y mañana la aplica y hoy y mañana aplica otra y pasado otra. Entonces, para mí esos son 3 principios que yo trato de tener en cuenta siempre. Primero, pensar que no soy el que más conocimiento tiene de todo, porque siempre hay gente que tiene mucho conocimiento y yo quiero utilizar ese conocimiento para todos. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tengo para poder llevar esta organización a un lugar determinado? Evalúo la viabilidad que tiene, aquello que yo quiero llevar adelante, y cuánto puedo tolerar yo a las personas y cuánto las personas me pueden tolerar a mí. Y eso lo hago para todos, cuando miro para arriba con la dirigencia y tal vez por una cuestión de organización, digo para arriba o para abajo. Cuando miro para arriba hacia la dirigencia y cuando miro hacia abajo con las personas con las cuales trabajo. El dirigente muchas veces toma decisiones por impulsos, y especialmente cuando uno está en deportes a donde hay una fuerte opinión pública. Entonces el dirigente muchas veces se maneja por impulsos o por emociones, según el resultado o las cosas que tome. Tal vez no tanto así en las divisiones de formación, pero también sucede. E incluso en aquellas instituciones en las cuales el resultado puede ser importante, pero no es determinante, a veces el dirigente está fuera del día a día. Y a veces demanda cosas o pide cosas de decir, esto ya lo resolvimos hace un montón y otra vez vuelve sobre esto. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es poder trabajar al menos con alguno o con algunos de los dirigentes con los cuales uno tenga más afinidad. El hecho de uno debe tratar de lograr que no se pierda el vínculo con la dirigencia y de ser posible tener siempre algún dirigente que esté no en el día a día, pero sí en la semana y que nosotros podamos contarle lo que vamos haciendo y tal vez las dificultades que vamos teniendo. Y lo otro que a mí sí me gusta mucho tratar de trabajar es que, bueno, yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer, primero es que lograr que las cosas sucedan en base a lo que vamos planteando que se va a hacer, y por otro lado también de tener la posibilidad de poder resolver situaciones
a través de las cuales presentarle a la dirigencia sugerencias y no permanentemente problemas. Digamos, lo que uno tiene que tratar de lograr en la dirigencia es darle soluciones. Para poder evitar todo esto que te estoy diciendo, más allá que es extraño verlo en el deporte argentino, bueno, si uno tuviese un plan estratégico sobre el que va a trabajar, creado por la dirigencia y creado por las personas que van a estar en el día a día o que van a trabajar en la gestión, bueno, de algún modo los impulsos emocionales quedan un poco de lado, porque se pueden establecer objetivos, se pueden establecer estrategias, se pueden establecer proyectos, y bueno, en base a eso se pueden ir mostrando que sobre este objetivo se planteó esta estrategia y se desarrollaron estos 3 proyectos, y que nosotros podamos informar cómo se han ido cumpliendo. Es difícil verlo en el deporte argentino, pero ese sería un crecimiento muy grande para una institución. Tener un plan estratégico, definir cuáles son los objetivos, sobre esos objetivos plantear estrategias, sobre esas estrategias plantear proyectos y sobre eso ir mostrando la evolución que se va teniendo. Entonces, independientemente de eso, ganar o perder, que puede pasar, porque en el deporte puede pasar, uno tiene, de algún modo, indicadores objetivos de que lo que una dirigencia se ha planteado para hacer en el club se va cumpliendo. Obviamente, todo lo primero que te expresé, digamos, de poder trabajar con algún dirigente, de poder dar soluciones y en base a esas soluciones proponer distintas alternativas para resolver algunos problemas. Cuando no existe un plan estratégico hay que hacerlo más seguido. Pero si existiese un plan estratégico, yo lo que siempre sugiero en un club es al menos poder elaborarlo. Y bueno, y en base a eso es más fácil para todos, porque están los indicadores de desempeño de las personas que trabajan, están, repito, los objetivos, las estrategias y los proyectos, y sobre eso uno puede ir cumpliendo aquello que se ha propuesto, en 4 años, en 2 años, o tal vez pueden ser por año, o semestrales, o lo que sea. Pero creo que eso es un paso adelante muy importante para una institución y que es realmente, aquellos que lo tienen son la excepción, no es la generalidad. Yo creo que cuanto más personas participen de la confección de un plan estratégico, por supuesto que no vamos a invitar a todo el club a que lo haga, pero si uno pudiese tomar, digo, a entrenadores, a un preparador físico, o 2 o 3 entrenadores, el director deportivo, algunos dirigentes, y que se pueda empezar a elaborar creando una jerarquía que permita que haya más cantidad de personas que estén comprometidas con el desarrollo de ese plan estratégico, mucho mejor. Porque a veces sucede que el plan estratégico, digo, lo escribe la dirigencia, pero no le consultó a nadie de la parte operativa, si eso, lo que te digo antes, un plan estratégico es una expectativa. Después hay que analizar esa viabilidad. Entonces vos decís, bueno, tienen que haber personas que sean los que te digan si eso que estás proponiendo es viable o no es viable, y la tolerancia posible de llevar eso adelante. Entonces creo que cuanto más personas que generan influencia y cuanto más cantidad de personas dentro de un número determinado puedan ser parte de la construcción de un plan estratégico, a mi modo de ver y en mi experiencia, más resultados va a tener.